Bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes, tardes. ¿me logran escuchar? Sí, buenas tardes a Gracias. todos. Me presento, mi nombre es Blanca Buenas Alvarado, soy tardes. coordinadora académica de la empresa Revalíate Diplomados. Gracias. Me presento, mi nombre es Blanca Buenas Alvarado, soy tardes. coordinadora académica de la empresa Revalíate Diplomados. Gracias. Me presento, mi nombre es Blanca Buenas Alvarado, soy tardes. coordinadora académica de la empresa Revalíate Diplomados. Gracias. Me presento, el día de hoy contamos con el curso de Introducción al Laboratorio de Parasitología. Bien, les voy a comentar cómo se va a estar realizando esta metodología que tenemos con el certificado gratuito. Bien, nosotros estamos realizando una transmisión a través de Facebook Live para que de esa manera hemos colocado un link de inscripción que solamente va a ser válido durante la ponencia. Esto va a estar realizando de 3 de la tarde hasta las 4:30. Bien, las personas que se inscriban a ese link van a recibir entre 1 o 2 días después el certificado gratuito de esta ponencia. Bien, teniendo en cuenta que se va a estar brindando a los profesionales del laboratorio y también de las carreras afines relacionadas a la parasitología. En ese caso, tenerlo en cuenta, ¿sí? El link ya está compartido, está fijado también en los comentarios. Entonces ya vamos nosotros a comenzar con la ponencia. Para ello les voy a presentar a la ponente. Ella es la doctora Helen Acuero. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, saludos a todos. Un gusto estar con ustedes acá en esta charla, en esta conferencia. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se le logra escuchar, doctora Helen Acuero. Gracias. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase de hoy, que la hemos titulado Introducción a la Parasitología. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si la ven. Sí se visualiza. ¿Sí se visualiza bien? Ok. Comencemos entonces. Bueno, como ya dijo la coordinadora, yo soy la doctora Elena Curero, licenciada en bioanálisis, egresada de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, magíster en administración del sector salud y doctora en ciencias de la salud. En la actualidad, desde hace más de 20 años, para ser exacta 23, soy profesora titular de la Cátedra de Parasitología de la Escuela de Bioanálisis en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Y también tengo experiencia en la educación online a través de una academia también online. Vamos a iniciar entonces con la clase que nos compete hoy, que es la introducción al laboratorio de parasitología. En primer lugar, vamos a estar comentando qué es el laboratorio de parasitología. Como bien lo dice allí, el laboratorio de parasitología es donde se realiza el estudio de organismos vivos parásitos y la relación de ellos con los hospedadores, en este caso los seres humanos y el medio ambiente, para realizar un correcto diagnóstico de las parasitosis y determinar un mejor tratamiento. El diagnóstico parasitológico tiene como objetivo asociar la enfermedad actual con la presencia del parásito. Y aquí se abordan temas prácticos que requieren la optimización de parámetros para lograr una alta fiabilidad en los métodos y certeza en los resultados, que es lo que todos los laboratorios buscan. Esta es la etapa en la que se está diagnosticando lo que son las parasitosis. En cuanto al laboratorio de parasitología, existen métodos parasitológicos directos
métodos parasitológicos indirectos, métodos inmunológicos y los métodos moleculares. Cada uno se basa en diferentes técnicas para lograr un fin común, que es el diagnóstico de las parasitosis. En primer lugar, los métodos parasitológicos directos son aquellos que permiten observar las formas evolutivas de los parásitos en el material procedente del paciente, como por ejemplo una muestra de heces, donde nosotros podemos observar, bien sean quistes, huevos o trofozoitos de diferentes especies parasitarias y que nos permiten realizar el diagnóstico. Existen también los métodos indirectos. Estos métodos indirectos son los que abarcan técnicas de laboratorio que nos permiten ver alguna forma evolutiva del parásito una vez que se logra la multiplicación a partir de un material sospechoso del paciente. Como por ejemplo, el senodiagnóstico utilizado para la tripanosomiasis americana. También pudiésemos hablar de algunos medios de cultivo, también algunos medios de multiplicación y medios donde se evoluciona, donde hay la evolución de algunas formas evolutivas, como es el método de Arakaki utilizado para Strongyloides intercoralis, donde las larvas rhabditoides evolucionan a larvas filariformes, que son las que observamos en ese agar u observamos el camino dejado por estas larvas. Existen también los métodos de diagnóstico inmunológicos, que son las técnicas que permiten determinar la presencia de reacciones antígeno-anticuerpo. Estas son técnicas más novedosas que tienen una alta sensibilidad y una alta precisión en cuanto al diagnóstico de las parasitosis y se están usando mucho. Como por ejemplo tenemos las técnicas de diagnóstico para detectar la presencia de entamoebis tolítica, de Cryptosporidium spp o de Giardia duodenalis. Y por supuesto los métodos moleculares, que son aquellos que se realizan a través de la hibridación de ácidos nucleicos. Y entre ellos tenemos la PCR en sus diferentes técnicas. Tenemos como la PCR convencional, la PCR en tiempo real. Tenemos también las sondas de ADN y otro tipo de técnicas que son más específicas, que son técnicas moleculares que también son utilizadas, quizás no de rutina, pero sí en casos de los laboratorios que realizan investigación. En cuanto a los métodos parasitológicos directos, podemos mencionar el examen de heces al fresco, el cual lo vamos a realizar con solución salina al 0,85% y lúpulo. También tenemos los métodos de concentración. Existe una diversidad de métodos de concentración que se clasifican en métodos de concentración, bien sea por sedimentación espontánea o por sedimentación producida por centrifugación. Tenemos también los métodos como el método de Ricci, que es un método que permite la detección de las parasitosis y un método muy conocido, muy utilizado, que se basa en el coeficiente de partición de acuerdo a la afinidad que tengan las sustancias que se estén utilizando. Por lo general, los parásitos tienen afinidad acuosa y este método de Ricci utiliza una fase acuosa y una fase que es con el éter o el etilacetato, dependiendo de lo que estemos utilizando. También existen las técnicas de recuento de huevos. Estas técnicas nos permiten determinar la severidad de las geohelminthiasis. Recuerden que las geohelminthiasis son aquellas parasitosis que necesitan que sus formas evolutivas, las especies parasitarias necesitan que sus formas evolutivas caigan en la tierra
para poder evolucionar a formas infectantes. Y entre esas técnicas tenemos la técnica de Cato, que es la más utilizada, pero existen otras técnicas como la de Stoll, la de Shor-Lynch, que también dan muy buenos resultados. Y recuerden que estas técnicas de recuento de huevos es para determinar la severidad de las geohelmintiasis. Con respecto a las pruebas inmunológicas, ya les hice mención al principio, existen varios kits comerciales, los más utilizados son para detectar la presencia de entamoebistolítica, pero existen otras pruebas donde se detectan microorganismos en conjunto, por ejemplo, que detectan Giardia intestinalis, entamoebistolítica y Cryptosporidium sp. También tenemos las pruebas para el estudio de la malaria, donde se detectan tanto Plasmodium falciparum como Plasmodium vivax. Por supuesto, tenemos los métodos de coloración en el laboratorio de la parasitología. Hay una infinidad de coloraciones clasificadas en coloraciones temporales y coloraciones permanentes, que como su nombre lo indican, depende de la durabilidad del colorante en la preparación. Cuando hablamos de las coloraciones temporales, tenemos en primer lugar la técnica de Lugol, tenemos también la técnica de Nair o azul de metileno amortiguada. Recordemos que el Lugol se utiliza sobre todo para colorear los quistes de los protozoarios y las larvas de los helmintos. En este caso, Strongyloides intercorali es el único geohelminto que tiene como forma evolutiva diagnóstica las larvas. Y estas larvas se colorean muy bien con la coloración de Lugol. La coloración de Nair, que también es una coloración temporal, la utilizamos sobre todo para colorear los quistes de las amibas, pudiéndose utilizar también en los laboratorios de parasitología cuando nos solicitan un recuento diferencial de leucocitos fecales o de leucocitos en las heces. Otra coloración muy utilizada es la de mertiolate yodoformol, que tiene dos fases de coloración, una que la hace el yodo y la otra fase que es una fase de fijación que la hace el formol. Las coloraciones permanentes, tenemos allí la coloración de hematoxilina férrica, que es una de las mejores coloraciones, quizás un poco laboriosa, pero que nos permite identificar formas evolutivas de protozoarios, específicamente las de las amibas, pudiéndose también colorear los trofozoitos de Giardia intestinalis y sus quistes, al igual que los quistes de las amibas. O sea, permite tanto colorear los trofozoitos como los quistes. Lo que pasa es que como los quistes son los trofozoitos son los que tienen un poco más de dificultad a la hora de visualizar, es recomendable entonces utilizar esta coloración permanente. Existe también la coloración tricrómica, muy parecida a la coloración de hematoxilina férrica. Por supuesto, cambia el colorante y las tonalidades con las cuales se colorean los quistes de los trofozoitos, sobre todo los núcleos de ellos, las tonalidades son diferentes. En el caso de la hematoxilina férrica, los resultados los vamos a observar. Los quistes en los núcleos se van a observar la cromatina adosada a la membrana nuclear de un color bastante oscuro. Y en el caso de los elementos menos laxos o más laxos de los trofozoitos, los vamos a observar me están indicando que solamente se ve la primera diapositiva. Déjeme un momento. ¿Se cambió?
Si me pueden indicar si están viendo toda esta que les estoy mencionando. Se sigue viendo solo la primera. Pero la primera donde aparece el nombre o donde aparecen las técnicas. No, solamente sus datos. Ah, ya, qué raro. Déjeme ver. ¿Y ahora? ¿Se ve la otra? Todavía no se visualiza. Ya vamos a resolver. ¿Se observa? Ahora sí, intente cambiar de diapositiva para verificar, por favor. Ya la cambié. Puede ver esta, que dice diagnóstico de la parasitosis. No, todavía sigue en la primera. Pero qué extraño, porque yo sí la veo aquí. ¿Van a compartir ustedes? Ya dicen que no se ve la pantalla. ¿Será que ellos están moviendo? No, porque les doy permiso. Disculpa, ¿la están pasando a ustedes? Doctora, creo que se colgó Okay. ¿La ve? No, al momento de compartir tiene que colocar compartir pantalla completa. Y ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ok. Esto era lo que les estaba hablando acerca de los métodos de diagnóstico parasitológico, que hablaba de los métodos directos, indirectos, los inmunológicos y los moleculares. No se pasa. No se pasa. A ver, intenta hacer clic varias veces en la pantalla, por favor. Y ahora sí. Ok. Bueno, disculpe, no sé realmente qué es lo que pasaba. Iba por las coloraciones. Aquí tengo el puntero del mouse. ¿Lo ven allí, no? Estoy señalando. ¿Sí se ve? ¿Que estoy señalando coloraciones? Sí. Ok. Bueno, les estaba hablando de las coloraciones permanentes y les decía de la coloración de hematoxilina férrica y de la tricrómica.
Y le estaba diciendo que son coloraciones muy parecidas, pero que tienen las tonalidades son diferentes, pues el resultado como tal. En estas coloraciones, la coloración de hematoxilina férrica da colores renegridos en lo que es los elementos más densos, como la cromatina nuclear, como son las inclusiones intracitoplasmáticas del cariosoma nuclear. Mientras que la coloración tricrómica da colores rojizos, lo que son los elementos más densos, y los que son menos densos dan tonalidades verdosas. En cuanto existen otras coloraciones permanentes, como la coloración de Kim-Jung, utilizada para los coccidios intestinales, lo cual son muy útiles para diagnosticar estas parasitosis, y realmente es de la única manera como nosotros nos podemos observar al microscopio. Estos microorganismos solamente se observan coloreados. Están también las pruebas moleculares, que como les decía, están la PCR o reacción de la polimerasa en cadena, que ustedes saben, o reacción en cadena de la polimerasa, que como saben son pruebas moleculares muy utilizadas, pero en laboratorios especializados. Por último les coloco aquí las pruebas coprocualitativas, que también se utilizan mucho en los laboratorios de parasitología. Estas pruebas coprocualitativas no nos van a determinar la presencia de parásitos como tal, sino que nos van a dar como resultado una reacción química producida por la presencia de algún elemento de este parásito, como es el caso de la sangre oculta. La sangre oculta no solamente nos permite detectar la presencia de sangre no visible macroscópicamente en una muestra de S, sino y que puede ser indicativo tanto de una parasitosis como de algún otro problema de sangrado a nivel intestinal. También dentro de esas pruebas coprocualitativas están las pruebas de azúcares reductores, pH, están las pruebas de grasas totales, las pruebas de pigmentos biliares, que son realmente pruebas muy útiles en el diagnóstico de cualquier alteración a nivel gastrointestinal. ¿Se cambió? Sí, doctora. Ok. Sí, porque después sigo hablando y no sé realmente, porque yo la veo aquí bien, aquí me pasa. Ok. Eso en cuanto a lo que es el laboratorio de parasitología, ¿no? Y se lo traigo a mención porque realmente cuando nos hablan de laboratorio de parasitología pensamos inmediatamente en la muestra de heces. Pero recuerden que el diagnóstico de las parasitosis se puede realizar o se realiza dependiendo del ciclo evolutivo que cumpla esa especie parasitaria. Por lo tanto, se pueden utilizar muestras de heces que, digamos, la mayoría de las infecciones intestinales las vamos a visualizar o las vamos a diagnosticar a través de una muestra de heces, o bien las muestras sanguíneas como para detectar la presencia de protozoarios hemoparásitos, como es el tipo malaria, los productores de la malaria, o los productores de una filariosis sanguínea, o los productores de la trypanosomiasis americana. Entonces, en ese caso utilizaríamos una muestra de sangre. Existen otros métodos donde también podemos investigar, otras muestras donde nosotros también podemos investigar parásitos intestinales, como por ejemplo un líquido cefalorraquídeo, si estamos sospechando de una amiba de vida libre. Podemos también buscar muestras o tener las muestras de piel en caso de que necesitemos buscar alguna parasitosis como la leishmaniosis o como la oncocercosis. En fin, existen una gran variedad de muestras donde podemos investigar parasitosis intestinales
así como parasitosis sanguínea, y eso va a depender del ciclo evolutivo, cómo lo cumplen las especies parasitarias. Bien, una vez dicho esto, que es como decir la introducción de lo que es el laboratorio de parasitología, también quiero darles una introducción a lo que es la parasitología como tal. Y para ello necesitamos tener claro cierta terminología que utilizamos en este laboratorio. Por eso es que esta diapositiva dice generalidades de parasitología. ¿Cambió? Bien. La parasitología, como todos sabemos, es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos que realizan vida parásita. La parasitología se divide en tres grandes ramas. La primera rama que trata del estudio de los helmintos intestinales. Esta a su vez la podemos dividir en lo que es los nemátodes, o sea, los helmintos los vamos a clasificar en nemátodes, tremátodes y céstodes. Los nemátodes son todas aquellas especies parasitarias que tienen forma cilíndrica, tienen sexos separados, además en su mayoría, o mejor dicho, todos los que parasitan al hombre, los más comunes, tienen sexos separados. Además de esto, tienen, lo más resaltante es que ellos son de forma cilíndrica. Tenemos a los tremátodes que, contrario a los nemátodes, estos van a tener el cuerpo aplanado, tipo hoja, una hoja de un árbol, como es el caso de Fasciola hepática. En el caso de los tremátodes también tenemos a Schistosoma manzoni. Schistosoma manzoni se caracteriza porque es el único tremátodo que parasita al hombre que tiene sexos separados. El género Schistosoma, ¿okay? Donde se incluye a Schistosoma manzoni, a Schistosoma japonicum y a Schistosoma hematum. Y también tenemos a los céstodos, que son los que tienen cuerpo acintado, que son plurisegmentados. Estos céstodes se caracterizan porque son hermafroditas, tienen tanto órganos sexuales femeninos como masculinos, y además de esto, en ellos tenemos algunas especies bastante conocidas, como es Taenia solium y Taenia saginata. Tenemos también a Hymenelepis nana, entre otros. Bien, dentro de los protozoarios son aquellos seres unicelulares, y dentro de estos tenemos una infinidad de parasitosis, como la yardiosis, que es ese ejemplo que tienen allí en la imagen, que pueden observar unos trofosoditos de yardia. Tenemos también las amibas, entamoeba histolítica, el complejo entamoeba. Tenemos a Endolimax nana, Yodameba bucholi, Entamoeba coli, en fin, Chilomastis mesnili, que sería un flagelado. Y por supuesto tenemos entonces a las diferentes especies de Plasmodium y los coccidios intestinales. Es importante destacar que en la actualidad los coccidios intestinales están siendo reubicados taxonómicamente en el reino cromista. Se excluyeron o se sacaron del reino protista, y en la actualidad entonces están dentro del reino cromista. Por último tenemos la rama de la entomología, que se basa en el estudio de los artrópodos. Y allí tenemos
artrópodo de importancia clínica humana como es Sarcoptes scabiei, que es el productor de la escabiosis. Ok, en primer lugar vamos a definir lo que es un parásito. Parásito se le denomina a todo aquel ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o la totalidad de su existencia en el interior o en la superficie de otro ser vivo, del cual se nutre y le pudiera causar o no daño aparente. Ese es el concepto de parásito. Existen otros conceptos, como por ejemplo el de hospedador. Anteriormente se le decía huésped, pero es un término mal empleado. En la actualidad se le denomina hospedador u hospedero. Y este es todo ser vivo, animal o vegetal, que alberga al parásito. Y aquí vamos a entrar un poco en los diferentes tipos de hospedadores. Tenemos el hospedador definitivo. Nosotros llamamos hospedador definitivo a el que alberga las formas, bien sea sexuadas o adultas, de alguna especie parasitaria. Tenemos también los hospedadores intermediarios, Dentro de los hospedadores intermediarios están los hospedadores biológicos y los hospedadores mecánicos. Los hospedadores biológicos son aquellos que permiten la evolución de las formas evolutivas parasitarias, como es el caso de Rhodnius prolixus, que es un hospedador biológico porque en él se desarrollan las formas de Trypanosoma cruzi. También tenemos, por ejemplo, en Culex fatigans o el género Culex, que se desarrollan en él las formas evolutivas de las filarias, específicamente de Buchereria bancrofti. Y tenemos los vectores mecánicos, que son aquellos que sirven más bien es como de vehículo para que las formas evolutivas de los parásitos sean transmitidas al que va a ser el hospedador. En este caso, tenemos las moscas que se pueden posar sobre los alimentos y ellas llevar en sus patas las formas evolutivas de algunas especies de parásitos, como por ejemplo, quistes de protozoarios. Y contaminar entonces las comidas o las bebidas y comenzar a dar origen, una vez que son ingeridas estas comidas y estas bebidas contaminadas, dar origen a una parasitosis. Tenemos entonces lo que es el hospedador normal y el hospedador vicariante. El hospedador normal es aquel que alberga al parásito sin sufrir ningún daño aparente. Los portadores actúan como focos de diseminación, ¿verdad? Diseminando el parásito entre los individuos de una misma especie. Podemos mencionar en este caso, el hombre es un hospedador normal de Giardia intestinalis o Giardia duodenalis, porque el hombre puede presentar el parásito y a lo mejor no tiene manifestaciones clínicas de la misma parasitosis, es decir, de la giardiosis. Y si no, esta persona no tiene una buena educación sanitaria y no tiene un buen aseo de las manos,
él puede transmitir, llevando en sus manos sucias, la parasitosis a otra persona. Es decir, que se puede transmitir por contacto directo. Esto es lo que llamamos hospedador normal. Mientras que el hospedador vicariante es aquel que alberga parásitos comunes al hombre y a diversos animales, diseminando el parásito entre individuos de diferentes especies. Y esta es una imagen donde pueden observar los hospedadores mecánicos y los hospedadores biológicos. Aquí tenemos un Rhodnius, un triatomino, también conocido como triatomino, y aquí tenemos un mosquito. Mientras que como vector mecánico tenemos la que comúnmente conocemos como cucaracha, del orden Dictyoptera, y tenemos una mosca. Ahora bien, otro término que debemos tener claro es el término de parasitismo. El parasitismo es la relación ecológica desarrollada entre individuos de diferentes especies, en la cual se verifica, además de una asociación íntima y duradera, una dependencia metabólica de grado variable. Dentro de lo que es la parasitología, tenemos también lo que es el modo y tiempos del parasitismo. Y aquí entonces nos vamos a referir al parasitismo permanente, el parasitismo accidental, el parasitismo facultativo, el parasitismo desviado o extraviado y el parasitismo errático. En cuanto al parasitismo permanente, podemos mencionar como ejemplo Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, desde que se desarrolla en el interior del individuo, permanece allí y solamente se expulsan las formas evolutivas, las formas evolutivas diagnósticas, como por ejemplo los huevos. Pudiese ser que también se lleguen a expulsar los adultos cuando la parasitosis es muy abundante. Pero es un parasitismo que se da totalmente y completamente dentro del hospedador. Es un parasitismo donde se mantiene el parásito como tal dentro de ese individuo, del organismo de ese individuo. Está el parasitismo accidental, que sería el parasitismo donde el hombre no es el hospedador definitivo, sino que accidentalmente, o no es el hospedador habitual, sino que accidentalmente se contagia con esta parasitosis. Como por ejemplo sucede con Dipylidium caninum. Dipylidium caninum es un parásito de los perros, pero que puede parasitar al hombre si el hombre accidentalmente ingiere los huevos de este cesto y producir en el hombre ciertas manifestaciones clínicas, pero no es un hospedador habitual, sino que es un hospedador accidental. Tenemos el parasitismo facultativo y tenemos también el parasitismo desviado o extraviado. Se le dice parasitismo desviado o extraviado cuando el parásito está en el hospedador normal, pero en otro órgano. Corrijo. El parasitismo desviado es cuando el parásito no consigue su hospedador normal y entonces se hace parasitismo en otra especie. Por ejemplo, tenemos los ancilostomidios de perros y de gatos. Estos ancilostomidios son propios del intestino delgado de los perros o de los gatos, pero muchas veces el hombre se puede contagiar con ellos
y como el hombre no es el hospedador definitivo de esta parasitosis porque no le da las condiciones adecuadas para que se desarrolle, sucede que entonces lo que hacen esas larvas que filariformes, que son las formas infectantes de estos ancilostomidios de perros y gatos, esas larvas filariformes se van a quedar en la piel, no van a ganar circulación y se van a ir luego a intestino delgado, sino que se van a quedar solamente en la piel produciendo eritema, prurito, a nivel de donde se estuvo en contacto con la larva y donde la larva penetró la piel. Eso sería una larva migrans cutánea, que es producida por este tipo de ancilostomidios, como por ejemplo Ancylostoma caninum. Y a eso es lo que le denominamos parasitismo desviado o extraviado. Ahora bien, el parasitismo errático sí es aquel que está en el hospedador definitivo, pero no en el órgano que debe ser, como sucede con Ascaris lumbricoides, que debería de estar en el intestino delgado del hombre, pero que erráticamente a veces migra hacia, por ejemplo, canales biliares o vesícula biliar o a nivel de otro órgano. Entonces, en ese caso, si hablamos de parasitismo errático. Otro concepto importante es la especificidad parasitaria. Como por ejemplo, aquí tenemos varios conceptos, oioxenos, estenoxenos, oligoxenos y eurixenos. En el caso de los ioxenos son los que tienen una especificidad parasitaria. Y en este caso solamente se pueden desarrollar en una sola especie. Por ejemplo, Pediculus humanus, variedad Capitis, que son los que conocemos normalmente o coloquialmente con el nombre de piojos. Estos piojos solamente se pueden desarrollar en el hombre, específicamente en la cabeza. En el caso de los piojos del cuerpo, ese serían Pediculus humanus, variedad corporis. Entonces, si observan, se dan cuenta que tienen una gran especificidad parasitaria. Es decir, que los piojos o los pedículos humanos, variedad Capitis, no son los mismos que están en el cuerpo y son propios del hombre. Solamente se desarrollan en el hombre. Por eso es que se dice que solo se desarrollan en una especie. Los estenoxenos pueden desarrollarse en especies semejantes entre sí. Dos especies diferentes de un mismo género. Los oligoxenos son aquellos parásitos que se desarrollan en especies que pertenecen a la misma familia, pero en diferentes géneros de ella, como por ejemplo el género Echinococcus. El género Echinococcus puede afectar a los perros, pero puede afectar a otros tipos de canídeos, como por ejemplo perros salvajes, los que llaman también a los zorros, etcétera. Pueden desarrollar la parasitosis allí, son entonces, pertenecen a la misma familia, pero en diferentes géneros de ella. Los eurixenos son los que tienen grado mínimo de especificidad y se desarrollan en especies poco emparentadas entre sí, como por ejemplo el caso de las pulgas. Con respecto a la clasificación de los parásitos, según su localización, los vamos a clasificar como ectoparásitos, mesoparásitos y endoparásitos. Los ectoparásitos a su vez se clasifican en temporales y estacionarios, en periódicos y permanentes. Los mesoparásitos son aquellos que pueden estar en el interior o no de una especie en particular, y los endoparásitos que viven solamente dentro
del organismo que esté actuando como su hospedador. Otro concepto que también es importante dentro de lo que es la parasitología o en el campo de la parasitología es la vía de entrada de los parásitos. Existen diferentes vías de entrada, como es la digestiva o la vía oral, la cutánea y el mecanismo activo. Cuando entonces hablamos de la vía digestiva oral, allí incluimos a la mayoría de las parasitosis intestinales, que es, ellos se transmiten a través de la ingestión de agua y alimentos contaminados con las formas evolutivas de los parásitos, como es el caso de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, el caso de los de fasciola hepática, que es un trematode que también se puede transmitir o entrar al organismo a través de la vía oral. Los protozoarios como entamoeba histolítica, el complejo entamoeba en general. Cuando les hablo del complejo entamoeba, recuerden que es el que está formado por entamoeba histolítica, Moskoski, entamoeba dispar y entamoeba bangladeshi. En la actualidad, eso forman lo que se denomina el complejo entamoeba. Y también tiene como vía de entrada la digestiva u oral. Giardia intestinalis, Chilomastis mesnili, Entamoeba fragilis, en fin, la mayoría de las parasitosis intestinales. Ahora bien, también tenemos la vía de entrada cutánea, que puede ser activa, como en el caso de las filarias, de la filariosis, donde las larvas del tercer estadio aprovechan el orificio de entrada de la picada que ha dejado el mosquito y aprovechan ese orificio para penetrar. También los vectores, en el caso de algunas parasitosis, como lo es los vectores, como les hablaba, que también pueden ayudar, como en el caso de las especies de malaria, donde actúa el anófeles, que puede inocular las formas evolutivas infectantes para el hombre, como son los esporozoitos, que penetran entonces a través de la picada del mosquito. También sucede con leishmania. Las especies del género Luxomia, que sería el mosquito, que es el transmisor de las diferentes tipos de leishmania, también se hace a través de la inoculación de la forma evolutiva infectante. Tenemos también como vía de entrada la vía genital. En este caso sería Trichomonas vaginalis, que se transmite a través de las relaciones sexuales. La vía transplacentaria, como sucede con Toxoplasma gondii, que se puede transmitir, puede atravesar la barrera placentaria y infectar al producto del embarazo. Y el mecanismo activo, que es aquel donde las formas evolutivas infectantes penetran la piel. Y este es el caso de los ancilostomidios, bien sean Necator americanos o ancilostoma duodenales, y el caso de Strongyloides stercoralis.
donde las larvas filariformes penetran la piel, ganan circulación y comienzan un recorrido extraintestinal hasta llegar al intestino delgado, del hombre, el cual es su hábitat, y allí desarrollarse como machos y hembras, es decir, en adultos, para realizarse nuevamente el ciclo una vez que esto copule. Existe también el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión tenemos el fecalismo, que le decimos fecalismo cuando las formas evolutivas de los parásitos están contaminando las aguas, los alimentos en general, las frutas, etcétera, y es decir que son que están infectadas contaminadas con heces humanas. A eso es a lo que se refiere fecalismo. Es decir, que el mecanismo de transmisión, por ejemplo, de trichuris trichura es a través de fecalismo. ¿Por qué? Porque la persona adquiere la parasitosis cuando ingiere alimentos contaminados con materia fecal humana que tiene las formas evolutivas de estos parásitos. En este caso específico de trichuris trichura. Esto sucede mucho con los protozoarios. Los protozoarios como Chilomastis mesnili, como Yardia intestinalis, como las amibas en general, son transmitidas con los alimentos. Es decir, una vía de entrada oral. Pero el mecanismo de transmisión es fecalismo porque es la contaminación de estos alimentos con materia fecal humana. Existe otro tipo de mecanismo de transmisión que es ano, mano, boca. Esto sucede en el caso de Enterobius vermicularis, conocido también como Xiuro. ¿Qué sucede? Que el ciclo evolutivo de este parásito es muy particular. Cuando la hembra grávida va hacia las márgenes del ano, el contenido uterino, ella va hacia las márgenes del ano es para depositar los huevos, ¿okay? Una vez que la hembra está grávida. Y ese contenido uterino, esos líquidos que ella puede expulsar cuando está, valga la redundancia, expulsando los huevos, produce una irritación a nivel del ano que al mismo tiempo el organismo o el hombre va a reaccionar con una hipersensibilidad que le produce mucho prurito anal. Entonces, cuando la persona se rasca en esa zona debido al intenso prurito y luego se lleva las manos a la boca, en sus manos tiene entonces los huevos de Enterobius vermicularis. Total, es un ciclo ano, mano, boca. Por la piel, y en el caso de carnivorismo, se ve sobre todo es en los animales. ¿Okay? Por ejemplo, Trichinella spiralis es un parásito que tiene muy poca especificidad parasitaria. Y puede estar en organismos inferiores como en superiores, como en el caso puede estar en un roedor y puede estar también en el hombre. Y vamos a decir, entre los roedores, como ellos practican el canibalismo, se ingieren unos con otros, entonces se pueden transmitir las larvas enquistadas de Trichinella spiralis y producir la infección. Y también ¿qué es a lo que se refiere aquí con carnivorismo? Con respecto a los ciclos evolutivos, que es una de las partes más importantes de lo que es la parasitología, tenemos que los ciclos evolutivos se pueden clasificar como
directos, indirectos, y dentro de los indirectos tenemos dos variedades, diheteroxeno y triheteroxeno. ¿A qué se refiere esto? Es donde se realiza el ciclo evolutivo. Cuando decimos monoxeno es porque se realiza todo en un mismo hospedador. En el caso de, pongamos el ejemplo, Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, desde que entra hasta que sale, todo se realiza el ciclo completo dentro del hombre. No necesita un hospedador biológico, no necesita ningún otro tipo de hospedador, bien sea mecánico o biológico, sino que solamente se va a desarrollar todo el ciclo dentro del mismo hombre. Por eso lo llamamos monoxeno. Ahora, los ciclos indirectos. El heteroxeno, que como les dije, necesita uno o más hospedadores. En el caso del diheteroxeno, necesita dos hospedadores. Un ejemplo de ello podemos decir Schistosoma manzoni, que va a necesitar al hombre, pero necesita también al caracol, que en este caso es específico, tiene una alta especificidad parasitaria, que es Bionfalaria glabrata. Es decir, que si no consigue a ese hospedador, no puede seguir su evolución. Entonces tendríamos al hombre y tendríamos al caracol, que es Bionfalaria glabrata. Por eso decimos diheteroxeno. Ahora bien, triheteroxeno es cuando necesita tres hospedadores, como en el caso de Difilobotrio. Difilobotrio necesita los crustáceos, los peces, para después seguir su desarrollo dentro del hombre. Entonces ya ahí estamos hablando de tres hospedadores que necesita para poder evolucionar y llegar hacia su estadio adulto. Estos son ejemplos de monoxeno, diheteroxeno y triheteroxeno. Entonces aquí tenemos el ciclo de Enterobius vermicularis, donde todo se da dentro del hombre, al igual que el de Ascaris, que fue el que le mencioné al principio. Tenemos acá el ciclo de Taenia solium, donde necesita a un hospedador, en este caso es el cerdo. Es decir, en el cerdo se va a desarrollar, que sería como un hospedador biológico, allí se va a desarrollar el cisticerco, y el hombre se parasita cuando ingiere la carne de cerdo mal cocida, que está contaminada con los cisticercos, de Taenia solium. Y esto es lo que va a infectar al hombre para producir una teniasis y desarrollar el adulto en su intestino delgado. Ahora acá tenemos al de Difilobotrio, donde el hombre, que es el hospedador definitivo, que es el que tiene el adulto, necesita de un crustáceo y a su vez estos crustáceos van a parasitar a otros peces, y estos peces son los que va a ingerir el hombre con las formas evolutivas infectantes y desarrollarse la difilobotriasis en el hospedador definitivo, que en este caso es el hombre. También es importante estos conceptos, como es el de parasitismo, donde estamos hablando que la persona tiene infección parasitaria. Pero fíjense que no es igual decir parasitismo y decir parasitosis. Una persona puede tener un parasitismo porque presenta a un parásito determinado en su organismo, pero no le produce enfermedad. Y este es el caso de, por ejemplo, de las
amebas comensales como Endolimax nana, Entamoeba coli, Yodameba bucci. La persona puede tener la infección parasitaria, pero no desarrolla ningún síntoma de enfermedad. Ahora, cuando la persona tiene una parasitosis, estamos hablando de la enfermedad parasitaria como tal. Acá, entonces, en esta diapositiva es para dejarles lo que son los periodos parasitológicos y clínicos. Hablamos de que las parasitosis tienen un periodo prepatente. Todos estos periodos van a depender de la especie que nos esté parasitando. Entonces hablamos del periodo prepatente, patente, subpatente. Hablamos del periodo de incubación, del periodo sintomático y de la convalescencia de la infección. Todos estos periodos va a depender su desarrollo del ciclo biológico de la especie que nos esté parasitando, al igual que la convalescencia. Existen otros conceptos que se manejan mucho en el área de la parasitología, como por ejemplo zoonosis. Decimos que una enfermedad es zoonótica cuando se transmite entre diversas especies de animales y que esporádicamente puede afectar al hombre. Por ejemplo, tenemos allí el caso de Ballantioides coli, anteriormente conocido como Ballanthidium coli, pero en la actualidad se le cambió el nombre al género, se conoce ahora con el nombre de Ballantioides. Este Ballantioides coli es una parasitosis propia de los cerdos, pero puede afectar esporádicamente al hombre, produciéndoles diarrea con moco y sangre, unas diarreas muy intensas que se conocen con el nombre de disentería balantidiana. Ahora, cuando decimos que es una antropozoonosis, hablamos de que es una enfermedad común a hombres que es transmitida por animales. Y en este caso, la toxoplasmosis es una antropozoonosis que puede ser transmitida por una diversidad de mamíferos, se dice del gato doméstico o de los felinos en general, porque ellos son los hospedadores definitivos, son los que albergan las formas definitivas, las formas sexuales del parásito. Y entonces, pero es una enfermedad común en el hombre, es común la toxoplasmosis en los seres humanos. Ahora bien, cuando hablamos de reacciones parásito-hospedador, estas reacciones van a depender, como lo dice aquí mismo en la diapositiva, del tipo de parásito y de la virulencia del mismo, el tamaño del parásito y el número de parásitos presentes, es decir, de la intensidad que pueda haber de esas parasitosis. Del tejido, del tipo de tejido u órgano afectado, de la capacidad del hospedador para desarrollar un estado de inmunidad. Entonces, en este caso, estas serían los cuatro puntos de los cuales va a depender la reacción parásito-hospedador. Existen diferentes tipos de acciones nocivas producidas por los parásitos y a esto lo llamamos reacciones parásito-hospedador, que pueden ser acciones mecánicas, productos de la presencia del parásito, como el caso de Ascaris lumbricoides, que produce, a veces afecta los movimientos peristálticos
del intestino. Pueden haber también reacciones traumáticas, como es el caso de los ancilostomidios, que se fijan por su cápsula bucal a nivel del intestino delgado, produciendo ruptura del mismo, y sangramiento. Igual sucede con otras parasitosis como entamoebis tolítica, que produce lisis. Los trofosoditos van a producir lisis en el intestino grueso, en el colon específicamente, y entonces producen una acción traumática en esa zona. Compresivas, obstructivas, que va a depender mucho de la cantidad de parásitos que tenga el paciente. Esto se observa mucho en el caso de Ascaris lumbricoides, donde producen una obstrucción intestinal y donde la persona tiene que ser intervenida quirúrgicamente, ya que se paraliza prácticamente los movimientos intestinales, y obligatoriamente tienen que extraer a los adultos de Ascaris lumbricoides, porque ellos también tienen como la propiedad de pegarse uno con otro y formar lo que se llaman novillos, es decir, unas esferas de puros parásitos enrollados, y esto produce obstrucción intestinal. Acción exfoliadora, acción tóxico-química, dependiendo de los productos que expulsan los parásitos, como en el caso de algunas enzimas, como la hialuronidasa, que produce Balantoides coli, que es lo que produce también o ayuda en la acción lítica de esta especie parasitaria, y es parte de lo que es su patogenia. Y acciones infecciosas. La mayoría de las parasitosis de este tipo, lo que le estoy mencionando, cursan con otras infecciones asociadas. También, como es el caso de cuando se produce el síndrome de hiperinfección, que es producido por Strongyloides stercoralis, donde las larvas de Strongyloides stercoralis salen del intestino y pueden ganar vía sanguínea e ir a parasitar otros órganos, y como en su, vamos a decir, en su cuerpo, estas larvas, como salen del intestino, pues van a tener todo tipo de bacterias que forman la microbiota intestinal, y esas bacterias lo que están es actuando o llevando esas, las larvas, lo que como van a tener en su superficie estas bacterias, lo que van a estar es dispersándolas o diseminándolas en todo el organismo. Esto sucede mucho en los pacientes con VIH-Sida, este síndrome de hiperinfección intestinal. Bueno, y antes de terminar, me gustaría darles un repaso de la primera parte, que es la del laboratorio, que me parece que es importante que ustedes conozcan que las muestras de heces no son las únicas en las que se van a estudiar los parásitos intestinales o los parásitos en general. Existe, por supuesto, el examen de heces, como decir, el más común, porque las parasitosis intestinales son las más frecuentes en nuestro medio. Y existen diferentes técnicas de laboratorio que ponen en evidencia las especies parasitarias. Ya les mencioné los métodos de concentración, las técnicas de recuento de huevos y métodos indirectos como las pruebas inmunológicas. Pero existen otras muestras, como dependiendo del ciclo biológico de los parásitos. En algunos casos, también cuando hay un parasitismo errático, como en el caso de Ascaris lumbricoides, podemos encontrar a Ascaris lumbricoides en vesícula biliar, es decir, está en el hospedador, pero no en el órgano
que normalmente debería de estar, que es en el intestino. Entonces pudiese ser que observemos en un líquido biliar, podamos observar alguna forma evolutiva de ascarilumbricoides, o sea, no es de extrañar. Y por supuesto, cuando el ciclo evolutivo de estas especies parasitarias tienen un recorrido extraintestinal, también podemos conseguir en otro tipo de muestra algunas formas evolutivas de los parásitos. Y cuando los parásitos tienen como hábitat definitivo otro órgano que no es específicamente el intestino, pues también tenemos que recurrir a otros tipos de muestras, como en el caso de las parasitosis sanguíneas. Algo también importante, o por lo menos que a mí me parece de suma importancia para el diagnóstico de la parasitosis, es aplicarle coloraciones a las muestras de heces. Para realizar un diagnóstico certero, un diagnóstico preciso y que sea confiable, utilicemos coloraciones en el laboratorio. No les recomiendo las permanentes porque son más costosas y de difícil acceso, pero sí les recomiendo tener dos coloraciones temporales que en mi opinión son clave. Una es la coloración de Lugol y la otra es la coloración de Nair. ¿Por qué? Porque con la coloración de Lugol ustedes pueden colorear los quistes de los protozoarios. Y pueden colorear también las larvas del minto, que en este caso la forma evolutiva diagnóstica de Strongyloides stercoralis son las larvas. Y entonces allí podemos observar coloreada con Lugol muy bien lo que es su cavidad bucal, su aparato digestivo, y vamos a observar su primordio genital, que se colorean muy bien con Lugol, además de que el Lugol ayuda a inmovilizarlas y podemos observarlas fijas, rígidas en la muestra de heces y con estas estructuras internas bien coloreadas, que fueron las que le mencioné, la cavidad bucal y el primordio genital. Y la coloración de Nair, que es la coloración de azul de metileno amortiguada, es una coloración muy importante porque nos permite colorear los los núcleos de los trofozoitos de las amibas, que muchas veces traen confusión. Asimismo, también permite colorear los leucocitos fecales para realizar un recuento diferencial que tiene en la actualidad suma importancia para detectar la parasitosis para detectar los procesos inflamatorios a nivel intestinal. Y por supuesto la biología molecular no todos disponemos de ella en los laboratorios, pero no podemos pasarla por alto porque son métodos que están en boga y son los que se están utilizando con un 99.9% de precisión. Y las pruebas, este tipo de pruebas inmunológicas que casi todas son inmunocromatografía en capa fina, que son las pruebas con tiras reactivas, realmente dan muy buenos resultados. Permiten realizar diagnóstico de parásitos intestinales y también ya hay pruebas para diagnosticar malaria, por ejemplo. Y por último, las pruebas coprocualitativas, que son pruebas que aunque no vamos a observar los parásitos como tal, pues son indicativos de alguna alteración a nivel gastrointestinal que pudiera ser causada por parásitos, y por ello que también son importantes. Así que dentro de esta variedad de pruebas, les recomiendo entonces realizar coloraciones a las muestras de heces, y recuerden también todo lo que tomar las medidas necesarias para poder garantizarle al paciente un resultado confiable. Y esto va desde la toma de la muestra. Si bien es cierto, la muestra de heces es una muestra que el paciente la lleva al laboratorio y no sabemos en qué condiciones o cuáles fueron las condiciones en las
que la tomó, es importante que nosotros le hagamos hincapié al paciente de cuáles son las normas o las técnicas, las medidas que debe tomar en cuenta para realizar una toma de muestra adecuada que redunde en el beneficio del propio paciente, porque eso es lo que nos va a ayudar a realizar también un diagnóstico de calidad. Todas estas pruebas, todos estos métodos serán abordados en el diplomado de parasitología clínica que les ofrece la Academia Rebagliati. Entonces, bueno, no me queda nada más que decirle. Muchísimas gracias por su atención. Espero que, aunque haya sido un poco larga la clase, y quizás fui un poco rápida, pero traté de darle la mayor, traté de darles un recorrido por lo que es la parasitología, la introducción a lo que va a ser el laboratorio de parasitología o a lo que es el laboratorio de parasitología y el conocimiento de algunos términos básicos que nos van a ayudar a entender más las parasitosis intestinales. Bueno, esto es todo. No sé si la coordinadora del diplomado tiene algo que agregar. Yo estoy por acá a la orden si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, sí. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Sí, a pesar de algunas fallas técnicas, pero se pudo solucionar y bueno, lo más importante es de que el conocimiento haya llegado a todos los participantes, a nuestro público que se encuentra también mediante Facebook. Agradecerles también a todos, recordarles las indicaciones, ¿no? A los profesionales de laboratorio, ¿no? Y también de las carreras afines de microbiología, biología, se les va a estar brindando un certificado gratuito para llenar ya sus datos en el link correspondiente, tal cual ustedes lo registren, tal cual se emitirá. Y bueno, nuevamente agradecerle, doctora Ellen Acorero, por la ponencia. Les invitamos a todos ya a la especialización de parasitología. Bien, y ya nos estaríamos reencontrando en una próxima oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.